Al asunto de los policías. Raúl, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. Lo intenté temprano, pero la carga, afortunadamente, de información que tiene Telereportajes hizo imposible precisar muy temprano la posición del gobierno del Estado en el sentido de esta problemática que se presentó el día de ayer y que de alguna manera estaba previsto en el marco de los acuerdos que se habían establecido desde el 18 de septiembre con el grupo demandante, la reunión de ayer que pretendía continuar en el espíritu de la negociación para ir solventando viejos problemas que se arrastran como en otras áreas. Ya habrás escuchado lo de transporte también, en la Secretaría de Seguridad Pública, y afortunadamente se dio un proceso de diálogo abierto donde participaron la gente de la Secretaría de Seguridad Pública, el responsable de las negociaciones por parte de la Secretaría de Gobierno, Manuel Rodríguez, y por parte de los trabajadores de Seguridad Pública, Isabelino León Miranda, Paulino Jerónimo González, Felicito Cruz Aguilar, José Luis García García, Alejandro de la Cruz Hernández, y todos ellos en una actitud franca de diálogo y acuerdo estuvieron trabajando toda la mañana en la Secretaría. Desafortunadamente, mientras diálogo se desarrollaba, los que salieron francos ahí en la Secretaría empezaron yo creo, ante el tiempo que tenían, fueron ahí alentados por algunos, ahora dice Isabelino, probablemente infiltrados, y fueron ingiriendo bebidas embriagantes, lo que generó una actitud de hostilidad que se reflejó desafortunadamente en contra de los ciudadanos que no tienen nada que ver en el asunto, bloqueando calles, bloqueando glorietas, en una actitud que no correspondía al espíritu de diálogo que se había planteado. En ese sentido, el gobierno del Estado reitera que no va a permitir que se violente el orden público, mucho menos por quienes son los responsables de resguardarlos, cuando ha habido una actitud y una muestra consecuente de atender los problemas que han presentado. Ya hay la disposición del secretario del ramo, el general Audomaro Martínez Zapata, de ir poco a poco, como se ha reconocido minuta tras minuta, resolviendo los problemas que aquejan a la corporación. Hacemos un llamado atento a los señores servidores públicos que recuerden que son los responsables ante los ciudadanos de resguardar por nuestra seguridad, que Tabasco vive un momento particularmente difícil en ese ámbito, y solo con la profesionalización y capacitación del cuerpo policiaco podemos salir adelante. La depuración que se ha empezado tiene como premisa tener un cuerpo de seguridad pública acorde a la realidad que vivimos, que tenga capacidad de respuesta, y en ello se está haciendo un esfuerzo también para atender sus demandas de incrementos salariales, para atender su demanda de mayores oportunidades de profesionalización. En fin, hay toda la voluntad mostrada. Por eso nos extraña esta actitud que mientras que se firma un acuerdo de 7 puntos donde participan todos, se va desarrollando en la Secretaría, en las afueras, una actitud hostil que inclusive creo llega a reflejarse hasta sus propios representantes cuando llegan a informar de los acuerdos que se tuvieron en la Secretaría de Gobierno. Hablas de infiltrados. Bueno, él habla de infiltrados isabelinos. Fue lo que escuché de él, por eso hago la mención. ¿Infiltrados de quién? ¿Por dónde? ¿Qué? ¿Los infiltró el general de Seguridad Pública? No, de ninguna manera. Entonces, no, ¿quién los infiltró? Cuando se dice infiltrado es como para justificar la actitud violenta que asumieron algunos de los que estaban participando en este movimiento. O sea, créeme, no es posible que si estás tú en una posición de diálogo, mientras esta se va desarrollando y seas representantes del orden, aunque estés ya fuera del servicio, estés ingiriendo bebidas embriagantes en las afueras de la corporación y te vayas alterando y no des oportunidad a que sea por la vía del diálogo como que se alcancen los acuerdos. Bueno, generó desafortunadamente en un zafarrancho que ustedes ya también consignaron, que no es el propósito de la Secretaría, pero evidentemente pues hay una actitud de salvaguardar el orden público. Si de por sí las manifestaciones generan incomodidad en los ciudadanos y nosotros somos muy respetuosos de estas expresiones y cuidamos en la medida de lo posible que éstas no alteren el tránsito de terceros, ¿cómo explicarle a los ciudadanos que quienes son los obligados
precisamente de resguardar el orden público, de cuidar que las manifestaciones se encaucen por las vías pacíficas, empiecen a violentar todo el orden establecido. Esa es la parte que a nosotros nos parece indebida y que, reiteramos, no se va a permitir, y con los elementos que tiene el Estado para responder, va a evitar a toda costa que quienes están precisamente en el servicio público y que están responsabilizados de la seguridad manifiesten este tipo de situaciones violentando el orden de terceros. Raúl, ¿cuántos detenidos, cuántos lesionados resultaron? Escucho de una gente lesionada, digo lesionado seguramente en el fragor ahí del jaloneo, nada que hasta donde nos informa que sea grave. No tengo yo el reporte de los detenidos, escucho por parte de Isabelino que hablan de una persona. En un rato más me he de comunicar con el general Audomaro para saber exactamente cuál es el parte sobre ese particular, pero insisto, el propósito del gobierno no es confrontar y enfrentar por esta vía a quienes se manifiestan en función de algún derecho si lo tuviera. Tan es así que las partes legítimamente representadas, o sea, esto es, a quienes ellos confirieron la representación para las negociaciones, firmaron un convenio, una minuta de acuerdo que debe ser la base para transitar en todos estos meses para ir solventando todas las peticiones que ahí se hicieron. Yo hago un llamado respetuoso a los cuerpos de seguridad para que se mantengan en la posición de servicio a la sociedad, y el Estado hará la parte que le corresponda para ir cubriendo cualquier necesidad que no hubiera sido satisfecha o cualquier inquietud legítima a la que tengan derecho. El conflicto en la Secretaría de Educación, el conflicto ahora en Seguridad Pública, el conflicto en transporte, ¿son síntomas de ingobernabilidad o qué está pasando, Raúl? No, todos estos conflictos son reflejo de la realidad del Tabasco que dejaron, y no es aquí volver con el viejo tema que algunos dicen, bueno, es que se quejan de todo lo que aconteció. No, es una realidad. Generaron tal cantidad de vicios que en todas las áreas donde el Estado pretende imponer el orden y de nueva cuenta tomar la rectoría, se encuentra con resistencias, y la actitud del gobierno del licenciado Núñez es con prudencia, con paciencia, pero con firmeza, ir retomando para el Estado las responsabilidades que le corresponden. ¿Alguien está alentando esto, Raúl? ¿Perdón? ¿Alguien está alentando esto? ¿Alguien está moviendo las aguas? ¿Alguien está meciendo la cuna? Mira, yo no quiero caer en el área de las suspicacias, lo que sí caigo en el área de la realidad. Dejaron esto hecho un desorden, tal vez porque así les convenía, y los viejos intereses que pretenden que las cosas así se mantengan, presionan de todas maneras. De nuestra parte hay una actitud consecuente, responsable, pero que nadie dude, va a haber una actitud de firmeza para salvaguardar los intereses de la mayoría de los tabasqueños. Nosotros sabemos el reto que enfrentamos y no tenemos ningún empacho en decirle a los ciudadanos que vamos a actuar con responsabilidad como hasta ahora se ha mostrado. Si ves en la Secretaría de Educación, las cosas empiezan a tomar su ámbito en una actitud consecuente, tanto del secretario del ramo Lara Lagunes como de los liderazgos encabezados por su representación mayoritaria, sin lugar a duda el CENTE por el maestro Acopa, el mismo caso en transporte, donde le ha tocado a Pepe Toño de la Vega tener que enfrentar una serie de vicios a la vista y otros vicios ocultos, y ha actuado con responsabilidad y con prudencia, tratando de ir enderezando las cosas. ¿A alguien en particular le interesa hacer ver mal a este gobierno? Yo tengo la impresión que quienes se han visto amenazados por la acción de la justicia y por quienes saben que hay investigaciones en curso y que vamos a actuar hasta las últimas consecuencias por quienes estén involucrados en ilícitos, probablemente pudieran estar alentando, pero nosotros no nos refugiamos en el hecho de los fantasmas del pasado, simplemente enfrentamos la realidad, y cualquiera que sea el origen, estamos con la ley en la mano, con la disposición de resolverlo, porque es la indicación de Núñez Jiménez. ¿Cuándo
¿Cuándo el orden del que te refieres? ¿Cuál fue, perdón? El orden al que te refieres, dices que dejaron todo esto hecho un verdadero desorden y se está trabajando en ello. ¿Cuándo se puede recuperar el orden para que haya armonía y para que se pueda trabajar correctamente en el Estado? Creo que paulatinamente se está logrando, Jesús, en todos y cada uno de las áreas de la administración pública, de manera paulatina, con mucho cuidado, porque, te insisto, hay intereses soterrados que están cuidando sus parcelas y que hemos venido poco a poco desterrando y corrigiendo. El Tabasco tiene un futuro promisorio, sin lugar a dudas, y toda la problemática que se ha presentado se enfrenta con entereza, sin duda, y cuando alguien se equivoca, el gobernador no ha tenido empacho en determinar el retiro del funcionario que no esté cumpliendo con su responsabilidad. No hay ningún otro compromiso de Núñez Jiménez que con los tabasqueños, y cualquier situación que se presente que estorbe el proceso de reconstrucción del Estado y que sea responsabilidad de nuestra parte, el gobernador sabrá actuar en consecuencia. Pero también aquellos que estén pensando que alentando los conflictos van a debilitar a este gobierno se equivocan, porque sabemos el reto que tenemos enfrente. Tenemos una amplia comunicación con el gobierno federal y el absoluto respaldo de este. Vamos a enfrentar, como se está haciendo en otros ámbitos, a vicios anquilosados que tendremos que superar con entereza, con firmeza, con sensibilidad y con prudencia. Por lo mismo, insisto, Raúl, señor, dijeron que hoy se vuelven a manifestar los policías a las 9 de la mañana. ¿Cuál es la actitud que van a observar al respecto? Nosotros respetamos el derecho a manifestarse, exigimos que sea con respeto a terceros, y también recordarles que firmaron el día de ayer una minuta de acuerdo por consensos, que ahí plasman todas sus inquietudes y se dicen comprometidos. Yo tengo la certeza que el policía es gente de palabra, y ayer empeñaron sus palabras y firmaron un documento donde se responsabilizan y nos responsabilizamos como gobiernos a cubrir las demandas que pudieran estar en entredicho. Y en esa tesitura no hay ningún elemento en este momento que legitime, que permita pensar que no se está cumpliendo lo pactado y se convoque de nuevo a una manifestación. Si así lo hiciera, están en su derecho siempre y cuando no sea en horas de trabajo, pero por supuesto también respetando las vialidades, no violentando el orden público. Yo hago un llamado a todos los policías de Tabasco que se sumen a esta lucha que tenemos enfrente todos, que es de rescatar a nuestro estado de las condiciones terribles en que lo dejaron. Vamos avanzando, pero es importante que nos acompañen todos los tabasqueños. Yo estoy seguro que una vez que procesen la minuta de acuerdo, que ayer desafortunadamente, porque algunos de los que estaban ahí en espera habían ingerido un poco de cervezas, fue imposible que su liderazgo les pudiera mostrar o platicar los alcances de la minuta. Estamos convencidos que el gobierno cumplió con el objetivo de atender las demandas que presentaron, y yo tengo la confianza que los señores policías sabrán entender este momento y se pondrán a trabajar como lo demanda la sociedad. Bien, pues agradezco tu llamada, Raúl. Saludos. A ti igualmente, Chuy. Hasta luego. Secretario de Gobierno, Raúl Ojeda. Una pausa, continuamos.